A ver, el 8M en Madrid es sin duda una de las movilizaciones más icónicas de España. Pero, ¿y si la marcha de 2024, en lugar de un éxito, hubiera sido un fracaso histórico? Suena fuerte, ¿verdad? Pues esa es la conclusión, bastante provocadora, de una fuente que vamos a desgranar hoy. Vamos a explorar juntos los argumentos que hay detrás de una crítica tan dura. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Un movimiento que durante años se presentó como una fuerza imparable y que hoy, según esta visión, muestra claros síntomas de agotamiento, de estar exhausto. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿En qué se basa una afirmación tan categórica? Pues bien, la fuente lo sostiene sobre tres pilares, tres argumentos clave que vamos a ir desgranando uno por uno. Vale, vamos con el primer pilar, la fractura interna. La idea es muy clara. Según este análisis, el feminismo ya no habla con una sola voz. Es que directamente ya no hay una voz, sino varias y además enfrentadas. Y ojo porque, según este análisis, esta división ya no es algo puntual, no es una anécdota. Es que llevamos 5 años seguidos con 2 marchas separadas en Madrid. 5 años. Esto se presenta como la prueba definitiva de que el desacuerdo ya no es algo pasajero, sino que se ha vuelto crónico. Es, por así decirlo, una característica que ya define el movimiento. Pero vamos al grano. ¿Cuáles son esos puntos de ruptura? Bueno, pues la fuente lo resume básicamente en dos grandes debates que son irreconciliables. Por un lado está la postura sobre la prostitución. La Comisión 8M tiene una visión más inclusiva, digamos, mientras que el movimiento feminista de Madrid es tajante, abolicionista. Y por otro lado, la famosa ley trans. Un grupo la apoya sin fisuras y el otro la critica, y mucho. Son desacuerdos de base, muy profundos, que al final pues han llevado a esto, a caminar por calles separadas. Bien, y de esa división interna, esto nos lleva directos al segundo pilar. Y este es, probablemente, el más polémico de todos, la famosa guerra de cifras. Porque, según este análisis, si hay algo que no miente, son los números de asistencia. Y lo que cuentan, dicen, es una historia de un declive muy claro. La pregunta del millón, claro, es ¿cuánta gente fue de verdad a las marchas este año? Y aquí es donde empieza todo el lío, toda la controversia. Porque la diferencia que hay entre lo que dicen las organizadoras y las cifras oficiales del gobierno es que no es grande, es simplemente abismal. A ver, vamos a ver los números que hablan por sí solos. Por un lado, las organizadoras de la marcha principal, 160.000 asistentes. Una barbaridad. Pero, ¿qué dice la delegación del gobierno? Pues rebaja esa cifra a solo 24.000. Y para la otra marcha da una cifra de 11.000. Estamos hablando de una diferencia de más de 100.000 personas. Es que es una locura. Y claro, ¿cómo se interpreta esta diferencia tan bestia? Pues según la fuente que analizamos, esto no es casualidad, ni mucho menos. Se interpreta como un intento deliberado de inflar las cifras. ¿Para qué? Pues para proyectar una imagen de fuerza que en el fondo ya no se corresponde con la realidad, como para aparentar un músculo que ya no se tiene. O sea que si nos quedamos solo con las cifras oficiales que se citan en el análisis, el total de asistentes a las 2 marchas de 2024 apenas llegaría a las 35.000 personas. A ver, 35.000 personas es mucha gente, claro, pero es un número que por sí solo no dice gran cosa. La clave está en ponerlo en perspectiva. Y para ponerlo en perspectiva, aquí viene el dato demoledor que usa la fuente. Recuerda que en años anteriores, en los años de máxima unidad, se llegó a hablar de cifras que se acercaban al 1.000.000 de personas en Madrid. ¡1 millón! El contraste con las 35.000 de este año es que es simplemente dramático. El bajón, según esta visión, es brutal. Y con esto llegamos al tercer y último pilar del argumento, la politización de la marcha. La tesis aquí es bastante directa. La marcha, o al menos la principal, ha dejado de ser una cosa de todas, un clamor por la igualdad, para convertirse en un acto de partido. El argumento es que la presencia, que califican de masiva, de ministras y líderes de partidos de la izquierda, pues lo cambió todo. Lo que se critica es que en lugar de ser una reivindicación universal, se convirtió en una especie de acto de apoyo al gobierno y, de paso, en un mitin contra la oposición. Y claro, con eso, pues perdió todo su carácter transversal, esa capacidad de unir a gente de ideologías muy diferentes. Y la prueba de esto, según la fuente, estaba ahí, a la vista de todo el mundo, en los símbolos que se vieron en la manifestación. ¿Qué se vio? Pues banderas republicanas, banderas de Palestina, de Irán, de Venezuela, junto a logos de partidos políticos y de sindicatos. Para este análisis, toda esta simbología lo que demuestra es que el foco principal, la igualdad de género, se desvió por completo hacia otras causas políticas que no tenían que ver directamente. Venga, pues vamos a juntar todas las piezas. ¿Cómo se conecta todo esto para llegar a esa conclusión tan dura del principio? Vamos a resumir el argumento central que presenta esta fuente.
En resumen, la tesis del fracaso histórico se apoya en 3 patas. La primera, las fracturas ideológicas. Son tan profundas que el movimiento ya marcha por separado. Segundo punto, la caída brutal en el número de asistentes, si lo comparamos con los años dorados. Y tercero, para rematar, la politización. La idea de que la marcha ha sido secuestrada, por así decirlo, por la política de partidos, perdiendo su esencia y su foco original. Y con esto cerramos el análisis de esta perspectiva, que como hemos visto es muy crítica. La pregunta final, la que queda en el aire, es inevitable. ¿Es este un retrato fiel de la situación real del movimiento feminista en España o es simplemente la visión interesada de un sector crítico? Esta reflexión, como siempre, ya queda para cada cual.